Pitágoras de Samos fue un filósofo griego que vivió alrededor del año 569 a.C. y se convirtió en uno de los filósofos más influyentes del periodo clásico griego, lo que es sorprendente si es que solo lo conoces como el tipo de los triángulos. De hecho, el teorema de Pitágoras, ese que dice que el cuadrado de la hipotenusa es el resultado de la suma del cuadrado de los catetos, es un nombre inapropiado porque es poco probable que Pitágoras lo haya descubierto. Pero su reputación como el tipo de los triángulos no está tan lejos de ser cierto, porque de algo de lo que sí podemos estar seguros es que Pitágoras realmente amaba los triángulos. Y mucho. La verdadera obsesión de Pitágoras era con las matemáticas. En sus primeros días viajó por Europa y pasó un tiempo viviendo en Egipto, donde tenía una creciente comunidad académica, y fue ahí donde dicen que desarrolló su fascinación por las matemáticas. Y para ser justos, si pasaste 20 años mirando pirámides, probablemente también te obsesionarías con los triángulos. De acuerdo a la leyenda, Pitágoras realmente no comenzó su carrera filosófica sino hasta los 60 años de edad, momento en el que se estableció la ciudad de Crotona en Italia, donde hablaba sobre matemáticas a cualquiera que quisiera escuchar. Como resultado, Pitágoras fue la primera persona en establecer una escuela de filosofía, aunque de hecho no se consideraba tanto una escuela sino una secta, donde prácticamente se daba culto a las matemáticas. Los pitagóricos, como se les conocía, creían que los números eran los componentes básicos de la realidad, y en cierto sentido lo son, pero en la actualidad, incluso los estudiantes de matemáticas más devotos son menos propensos a asesinar a las personas que insulten a las matemáticas. Los pitagóricos se crearon a partir de ciertos fanáticos, tal como el Templo de los Pueblos o la cienciología. Ellos pensaban fielmente que los números eran Dios, específicamente el número 10. De hecho, el símbolo divino de los pitagóricos era el tetractis, 10 puntos posicionados en el patrón de un triángulo. Ah, qué raro. Un triángulo. En lo que Pitágoras estaba trabajando aquí era una forma temprana de la investigación filosófica de la ontología, que, en esencia, investiga la naturaleza de la realidad, es decir, estudia el ser en general y sus propiedades. Esto abarca preguntas sobre el mundo físico, lo que significa decir que algo es real y partir de esa realidad. Podríamos decir que la respuesta a esa pregunta es bastante sencilla. Por ejemplo, puede decir que los caballos existen, pero los unicornios no. ¡Toma la filosofía! Pero por supuesto es más que eso. Por ejemplo, los números existen y si es así, ¿existen de la misma forma en que los caballos existen? Se podría decir que el número 7 es real, pero el número K12 no lo es. Pero ¿y entonces qué chinita significa eso? Lo creas o no, la ontología de los números es algo que los filósofos lidian hasta el día de hoy. En esta etapa temprana de la investigación filosófica, los filósofos estaban un tanto perdidos sobre qué unidad fundamental o sustancia primaria formaba la realidad. Unos decían, como nuestro querido primer filósofo, que el universo estaba hecho fundamentalmente de agua. Anaxímenes creía que estaba hecho de aire, y su cuate Heráclito creía que estaba hecho de fuego. Pitágoras no estaba de acuerdo con ellos y creía que el mundo estaba hecho de números, y que las matemáticas eran la unidad fundamental de toda la realidad. Los pitagóricos dedicaron sus vidas a hacer descubrimientos matemáticos, de los cuales se dieron todo el crédito al propio Pitágoras. Por ejemplo, el de que los ángulos interiores de los triángulos son iguales a 180 grados, así como los conceptos de los números cuadrados y toda la idea de la geometría. Prácticamente todo lo que aprendiste de matemáticas en la primaria podrías atribuirlo a Pitágoras, o mejor dicho, a los descubrimientos de los seguidores de Pitágoras. Pero por supuesto, ninguna plática acerca de Pitágoras estaría completa sin mencionar los bizarros detalles de la personalidad de su culto. Se dice que los pitagóricos no podían comer frijoles, no podían tocar una gallina blanca, no podían verse en un espejo al lado de la luz, no podían cruzar un camino y no podían comer carne. Por extraño que parezca, lo más estricto era la cuestión de los frijoles. Por alguna razón, Pitágoras en verdad odiaba los frijoles. De acuerdo a una leyenda de un estudiante pitagórico, Hipaso de Metaponto, fue la primera persona en descubrir lo que ahora llamamos números irracionales, o números que no se pueden expresar como fracción.
Por ejemplo, si se intenta aplicar el teorema de Pitágoras a un triángulo donde ambos lados rectos son iguales a 1, terminas con una raíz cuadrada de 2, que es un número que ni siquiera el propio Pitágoras trataría de expresar en fracción. La leyenda dice que Pitágoras estaba tan indignado por este descubrimiento que mandó a aniquilar a Hipaso. A pesar del hecho de que Pitágoras y su secta estaban bastante tocados, fueron una de las grandes inspiraciones de Platón, quien más tarde se convertiría en uno de los personajes más importantes de la filosofía. Así que, bien hecho por el tipo de los triángulos. Si te gustó el video, deja un like, suscríbete si eres nuevo y comenta lo que se te dé la gana. Hasta pronto.